tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios. Los días jueves son días que nosotros utilizamos para poder edificarnos, para poder aprender un poquito más respecto a la palabra del Señor. Los días sábados son días en donde ministramos la palabra, en donde adoramos, pero los días jueves son días en donde peleamos. Esta me parece un poquito fuerte. Son días en donde nosotros peleamos la batalla, son días en donde nosotros aprendemos aquellos recursos que el Señor nos dio en la palabra de Él para poderlos usar, para poder pelear y para poder hacer valer su victoria. Por eso es importante, no cantamos un canto de guerra, estamos peleando, estamos batallando, y ahí es el momento en donde vos, más allá de cómo estés, cómo te sientas, es el momento de levantarte en donde estás, y ahí vas a experimentar algo muy especial, y es el Espíritu Santo asistiendo a tu vida. Muchas veces esperamos que el Espíritu Santo haga lo que nosotros tenemos que hacer, pero no funciona, iglesia, de esa manera. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida cuando salimos de la cueva, cuando salimos del apostronamiento, cuando salimos de esa situación melancólica. Cuando nos paramos, el Espíritu Santo viene inmediatamente, llena nuestra vida y nos empodera. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, no solamente hoy, en cada momento de nuestra vida. Quiero contar y arrancar un poquito lo que hoy vamos a estar hablando a partir de un testimonio, porque ilustra perfectamente lo que hoy vamos a hablar. La mayoría de ustedes ya conocen el desafío que estamos teniendo para África. En julio nos estamos yendo para África y la realidad es que no hay un solo centavo. Me han invitado a poder hablar a otros jóvenes y alentarlos en la fe. Y una de las cosas que me animé a decirles a ellos, confiando en el Señor, más bajito por favor, alentando a ellos a decir, créanle por favor al Señor, créanle. Pero ustedes van a viajar ¿en cuándo? En julio. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada, no hay nada. Pero el Señor está haciendo algo en Mozambique, Él quiere hacer algo en Mozambique y no sé cómo, pero lo va a hacer. Es más, recuerden esto, no hay nada, van a ver lo que Dios va a hacer. En este tiempo el Señor nos permitió tomar un tiempo de búsqueda, ¿no? Y ese tiempo de búsqueda es un tiempo de ayuno en el que tratamos de entrar un poquito más en la presencia de Él. Y el Señor puso en el corazón poder participar a muchos, ¿no es cierto? ¿Me acompañan? Vamos a orar juntos por esto, necesitamos que las puertas se abran, falta poquito, no hay nada. Y qué lindo el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo respondió, me acompañaron en ese ayuno, lo hicimos juntos, y el día de ayer el Señor abrió una puerta tremenda, y una sola persona donó lo que se necesita para viajar y donó parte de la construcción. No le voy a dar números porque no nos da, ni a mí me da la cabeza para considerarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese es el Dios en el que creemos nosotros. Y cuando Dios quiere hacer algo y vos estás dispuesto a creerle, el Señor va a responder porque Él es el que lo quiere hacer. Pero vos tenés que hacer algo. Porque muchas veces en la iglesia nos pasa que nos quedamos sentados esperando que Dios haga. Y la parte nuestra que es la mínima indispensable, como en la alabanza, en la adoración, en la guerra espiritual, que implica levantar nuestras manos, abrir nuestro corazón, arrojarnos delante de Él, ni siquiera a veces eso. Nos quedamos en un lugar de comodidad en donde esperamos que Dios haga todo y no funciona así. Para que algo cambie, yo tengo que hacer algo distinto. Y lamentablemente el hombre tiene la tendencia a estancarse en todas las áreas de la vida. Tiene la tendencia a quedarse. Se peina lindo, se pone lindo, la mujer se pone bonita para el noviazgo, después el matrimonio y después se deja la panza, ¿no? Se estanca. En el trabajo,
crece al primero, crece, va bien y después se estanca. Empieza a jugar con las horas, con el tiempo, a ver cuándo me voy, la ley del menor esfuerzo. Es una realidad que está presente en el hombre y es una realidad espiritual también, que está presente en el pueblo de Dios y estuvo presente a lo largo de la historia. El hombre recibía algo de Dios y lo recibía con gozo y luego se estacionaba. El Espíritu Santo hablaba a mi vida, porque esto que le conté como testimonio de lo de África fue realmente dar un paso más, fue ir un poquito más allá de donde normalmente uno está. ¿Y sabés qué pasa cuando das un paso más? Las cosas suceden. Pero lo que sucede, que es lo más lindo y lo más importante de todo, es que realmente participás de Cristo de una manera diferente. No tiene que ver con lo económico, con lo material, tiene que ver con todas las cosas. A veces vivo en derrota, pero no soy capaz de decir, bueno, no acepto la derrota, doy un paso más. Sino que proclamo con mi boca, estoy en la derrota, pero sigo viviendo en una situación de derrotado. Yo tengo que hacer algo para habilitar que Dios haga todo lo que preparó para mi vida. Pero a veces en una posición de comodidad yo de ahí no salgo, yo de ahí no me muevo. Y de esto es un poquito lo que yo quiero hablar. En esta noche quiero que juntos podamos aprender a salir de la meseta. ¿Qué es una meseta? Bueno, es un accidente geográfico. Hay una montaña, hay una meseta, hay un valle. La meseta es como si fuera una montaña, pero es una planicie en su parte más alta. Es alta, pero no llega a ser una montaña. Muchas montañas tienen mesetas. Y la meta de cualquiera que va a escalar es llegar a la cumbre. A veces la meseta nos da la tentación de quedarnos en ese lugar. Y no solamente quedarnos, establecernos en ese lugar. ¿Por qué? Porque no es el piso, porque hice un cierto esfuerzo y ahora acá estoy cómodo. Es quedarme a la mitad de camino. Y esta es la historia del pueblo de Dios. Esta es la historia de Israel. Quedarse en la mitad del camino. No hacer todo el proceso completo. Y muchas veces esto es nuestra historia también. Dios viene, aviva nuestra vida, habla nuestras vidas, nos levantamos, pero nos quedamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque a veces esas mesetas, esas paradas anteriores a la llegada, son de alguna manera atractivas. Entonces digo, bueno, me quedo acá, ¿para qué seguir peleando? ¿Para qué luchar por algo más si acá estoy cómodo? Es como Lot, ¿viste? Esta es buena tierra, o la media tribu de Manasés. Nos quedamos acá porque esta es buena tierra. En vez de seguir en pos de él, en vez de seguir a la tierra prometida, esta es buena tierra. Más o menos da para nuestras necesidades, nos quedamos acá. Y esa es la causa más grande del estancamiento. Toda persona que ama al Señor no se conforma con algo menos que no sea con lo que Él quiere para su vida. No te quedás al camino aunque la mitad del camino sea bueno, porque vos sabés que en Él hay algo mejor. Y vos sabés que lo bueno que puede haber a mitad del camino, cuando Él venga desaparece, es temporal, pero Él es eterno. Y solamente Él puede darte lo que a mitad del camino nada te puede dar, esa plenitud que viene directamente de su Espíritu. Yo quiero que en esta noche, si alguno está en alguna meseta, pueda salir. Ese es el desafío que te planteo hoy. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Filipenses 3:12. Pablo está diciendo no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este es el criterio espiritual que a mí me va a permitir no quedarme en el camino. No hacer una enramada en algún lugar y estacionarme ahí. Saber que el Señor me tomó para algo y yo no me puedo estar conformando con nada menos
porque ese es el motivo de mi vida. Ese es el propósito para el cual yo estoy en este lugar. Que Dios pueda cumplir su voluntad en mi vida y a través de mi vida. No puedo quedarme con algo intermedio, no me puedo quedar en el camino con algo. Pablo está diciendo, probablemente el principio de Pablo, ¿no es cierto? Nosotros no tendríamos ni para acercarnos, pero Pablo está diciendo, con todo esto que tal vez para ustedes puede llegar a ser bueno, para mí recién empiezo. No pretendo que todo esto ya sea lo que tengo que tener. Hay mucho más por delante. Y estoy dispuesto a ir por todo eso y a no parar hasta tomar lo que el Señor preparó para mi vida. Y ese tiene que ser el espíritu, porque si no vamos a llevar toda nuestra vida y malgastarla en una meseta. ¿Quieren estar en una meseta? ¿Y el resto sí o todos no? Yo no quiero estar en una meseta. Y si estoy en una meseta, hoy quiero salir de ese lugar. ¿Amén? Hay actitudes que hacen que nosotros, de alguna manera, quedemos en esas mesetas. Y hay consecuencias también en esto. Hay situaciones. Yo voy a hablar de 3. Generalmente siempre digo 3, ¿por qué razón? Porque 3 es un número que resume medianamente el concepto que nosotros vamos a transmitir. Así que vamos a hablar de 3 actitudes que a nosotros nos van a hacer de alguna manera estar en una meseta si no nos damos cuenta. La primera de ellas es el desánimo, y yo busqué porciones en la palabra de Dios que puntualmente nos van a estar ilustrando el concepto. En Nehemías, capítulo, creo que es Nehemías, no lo busqué, creo que es Nehemías 5, me lo borró acá la maquinita. Del 8 al 10 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos día y noche. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban, con la otra tenían una espada, porque los que edificaron, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban y tocaban trompeta junto a mí. La labor que tenía que hacer el pueblo de Dios en este tiempo de reconstruir los muros era prácticamente imposible. Era imposible salir de Babilonia, en el estado en el que estaban, era imposible llegar a Jerusalén y era imposible tener que hacer todo lo que tenían que hacer. Y a la mitad de la construcción del muro, el enemigo comienza a hablar sobre sus vidas, comienza a calumniar, comienza a decirles mentiras, comienza a hablar de lo imposible que va a hacer que ellos puedan estar siguiendo. Y acá hay algo muy puntual que yo le presté atención ahora. Dice que los acarreadores se habían desalentado. ¿Qué es un acarreador? Es aquel que está entre el que construye y entre el que carga. Es una pieza fundamental en el equipo de construcción. Si el acarreador se desalienta, el que construye se queda sin material y el que carga se queda parado. La iglesia de alguna manera funciona de esa forma. Cuando muchos de nosotros caemos en el desaliento, no es que vos solo caes en el desaliento, no es que vos solo parás. Afecta a todo el resto de la iglesia, porque la iglesia es un equipo. El pueblo podía trabajar como un equipo para reconstruir el muro y el enemigo sabía estratégicamente cómo golpear la vida de alguien que parecía que no era nada, que era insignificante, pero que realmente era puntual.
y de esa manera traía desaliento sobre todo el resto. Muchas veces la obra de Dios se detuvo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, o bien porque los líderes se desalentaban, o bien porque el pueblo se desalentaba. Muchas veces, como en el caso del profeta Jeremías, se desalentaba, ¿por qué? Por el mismo desaliento del pueblo. Y todo esto es una estrategia del enemigo, ¿para qué? Para una sola finalidad, y es detener la obra. Pero acá hay algo muy puntual. La obra se detiene a la mitad. Y esto nos suele pasar a nosotros, de no entender lo que Dios vino haciendo hasta poder llegar a la mitad de donde estoy. Dios los sacó de Babilonia, milagro. Dios los protegió del enemigo, milagro. Dios los hizo prevalecer del enemigo y construir. Hasta ese momento todo es un milagro. Pero ahora hay una voz que les está diciendo: ustedes no van a poder seguir porque simplemente algo pequeñito va a tirar abajo todo su trabajo. Y ellos lo creen. Se olvidan de todo lo que pasó, y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Nos olvidamos de todo lo que pasó. Nos olvidamos de la manera en la que el Señor nos trajo, de dónde nos sacó, lo que construimos hasta acá. Y vemos todo lo que queda por delante y escuchamos al enemigo que lo que queda por delante es imposible. Y le creemos. Pero mire qué irónico. Somos capaces de creer algo que no hay, que es una mentira sobre el futuro, y no creer la realidad del presente. Mira en tu vida lo que hizo el Señor. Cambió tu vida, te dio una esposa, te dio hijos, te dio un trabajo, te hizo una nueva criatura. Y ahora capaz que te estás desanimando por un problema que hay de acá a poco, que ni siquiera todavía lo empezaste a trabajar, ni siquiera eso vino, pero ya el concepto solamente te hace dudar y ya te desalentás. ¿Y el resultado qué es? Dejo las cosas a la mitad. La mitad es un lugar peligroso, iglesia. La mitad es un lugar en donde muchos se quedan. La mitad es un lugar en donde muchos renuncian por desaliento. El Señor te lleva hasta la mitad para que de la mitad vos puedas mirar más alto. No para que mires atrás, no para que mires lo que falta, sino para que mires todo lo que el Señor va a hacer. ¿Se entiende? ¿Lo vamos comprendiendo? Si hoy estás parado a la mitad, estás en una meseta. Si viniste con un envión bárbaro de parte del Señor porque el Señor habló a tu vida, porque el Espíritu Santo tocó y llegaste hasta acá y ahora estás viendo que lo que hay por delante es mucho, estás en una meseta. Si estás mirando el imposible no está ahora que estás a la mitad. El imposible estaba antes, cuando había que empezar. Ahora no hay límite. Pero por supuesto el enemigo va a susurrar a tu oído: adelante hay un desastre. Yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Porque a mí me llena. Elías tuvo temor porque una mujer lo amenazó de muerte. Y Elías fue el hombre que no murió nunca. El Señor lo arrebató. En el monte de la transfiguración está Elías. En Apocalipsis es uno de los testigos que lo matan, pero resucita. Nunca murió. Y si murió, resucitó. Y tuvo miedo de una mujer que le dijo: yo te voy a matar. Eso pasa con nuestras vidas. Tenemos temor a un susurro del enemigo sobre nuestra vida, de la tragedia que va a pasar más adelante. Pero ¿y qué pasa con lo que el Señor hizo hasta acá con vos? ¿No vale la pena creer más en esto que en una mentira proyectada en un futuro? Yo tengo que creer la promesa del Señor, porque la promesa me trajo hasta la mitad y la promesa del Señor va a permitir que yo termine la obra. ¿Amén? Otro aspecto, el interés propio. Así como el desaliento me lleva a detenerme
en la obra de Dios. Y la obra de Dios, siempre cuando yo digo obra de Dios, cuando yo digo propósito, yo quiero que usted entienda, obra de Dios no es hacer actividades en la iglesia. Obra de Dios es lo que Dios está haciendo en tu corazón, formando a Cristo adentro tuyo en cada circunstancia de la vida, y lo que está haciendo a través tuyo, pudiéndole hablar a otra persona, pudiendo discipular a otra persona, tanto en lo particular como en lo corporativo. Eso es obra de Dios. Eso es propósito de Dios. Ahora, eso se detiene en una meseta cuando hay desaliento, y eso se detiene en una meseta cuando prevalece el interés propio, porque en la meseta pasa eso. Yo hago prevalecer el interés propio, y el desaliento y el interés propio está muy ligado. Muchas veces yo veo que las cosas son están tan lejanas, el enemigo me susurra lo que hay por delante, yo veo que hay mucho escombro, veo que estoy a la mitad de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el interés propio. Es como que postergo un poquito para hacer lo mío. Postergo las cosas acá para llevar a cabo lo mío. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es para vosotros tiempo, versículo 4, de habitar en vuestras casas artesonadas. Si esta casa está desierta, versículo 8, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El Señor saca a este pueblo de Babilonia, porque este pueblo se olvidó y este pueblo descuidó a Dios. La consecuencia de esto, durante todo el tiempo que este pueblo lo hizo, durante las advertencias que el Señor traía a través de los profetas sobre ellos, y ellos no le prestaron atención, llegó un momento que terminó. Cuidado, iglesia, cuando el Señor te habla, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando personas espirituales que están al lado tuyo te hablan y siempre es el mismo mensaje y vos no le prestás atención, porque hay un momento en donde la disciplina pasa de grado, donde la disciplina va a estar actuando alrededor. Todo esto es amor de Dios para que vos vuelvas, para que vos te recombines las cosas. Pero Dios quiere hablarte y espera un corazón tierno que le pueda responder. Esa es la relación de amor que yo tengo con Él. El pueblo se olvidó, dejó en descuido todo lo que el Señor había hecho. El pueblo solamente tenía que construir el templo, porque el templo, que era sinónimo de que Él estaba en el centro, que Él estaba en primer lugar. El templo no es como los edificios ahora. El templo en esos momentos representaba la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo olvidó lo que Dios había hecho. Olvidó lo que ellos habían hecho. Olvidaron que se olvidaron de Dios. Y ahora viene una situación, y esa situación ¿qué es? Que tienen que reconstruir. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su bendición sobre ellos. En el Antiguo Testamento la bendición es completamente diferente a la que nosotros recibimos ahora. En el Antiguo Testamento la prosperidad era sinónimo de bendición y la falta de prosperidad era sinónimo de juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque era un pacto condicional. Si el pueblo obedecía, era prosperado. Si el pueblo no obedecía, el Señor los traía de nuevo a través de apretarlos un poquitito. Nosotros a veces traemos este concepto sobre nosotros, sobre nuestras vidas. La verdad es que es diferente. Cuando se enfatiza mucho sobre la prosperidad como resultado de la bendición, se deteriora en una falsa doctrina. La bendición más grande que el Hijo de Dios puede tener es la plenitud de Cristo en su corazón, la llenura de Jesucristo en su corazón. Y el resultado de esto, ¿qué es? Que usted va a ser próspero. ¿Por qué razón? Porque va a ser empoderado por el Espíritu Santo, va a tener sabiduría de lo alto, gracia de Dios delante de los demás hombres, y lo que usted haga va a prosperar. ¿Entiende? Pero en el Antiguo Testamento era diferente. ¿Y qué pasa?
Lógicamente, el pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces el Señor trae una limitación material sobre el pueblo. ¿Para qué lo hace? Para poder llamar la atención. Ahora, mire el engaño del pueblo. El pueblo decía, aún no ha llegado el tiempo. Engaño que hoy es común para muchos de nosotros. Dios está llamándonos a consagrarnos, a dar un paso más. Todavía no es tiempo. Todavía no llegó mi tiempo, todavía tengo que hacer algunas cosas y cuando las termine, ahora sí. Bueno, esta es la excusa que el pueblo de Dios metió. Todavía no es el tiempo. El tiempo es ahora. La palabra de Dios nos está diciendo, si escuchares hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Iglesia, vivimos tiempos de endurecimiento. Vivimos tiempos en donde por la maldad de muchos, el corazón de muchos se está enfriando, la fe de muchos se está enfriando. El legalismo por un lado, el libertinaje por el otro, la religiosidad por el otro, están enfriando el corazón del Hijo de Dios. El mundo mismo está enfriando el corazón del Hijo de Dios. No nos podemos dar el lujo de jugar. Tenemos que ser celosos en la posesión del Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque el Espíritu nos cela tremendamente. Y hoy necesitamos vivir encendidos, pero no para sentirnos bien, para cumplir el propósito divino, para bendecir la vida de otros que se están perdiendo, para alcanzar lo que Dios trazó para mi vida. Vos y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero el interés propio a veces me lleva justamente a sacar de donde no tengo que sacar y poner en donde no tengo que poner. Entonces, ¿qué pasa? Si le saco troncos al fuego para ponerlos en otro lugar, el fuego va a bajar, se va a achicar. Y esto es lo que pasó con el pueblo. La excusa era falsa. Todavía no llegó el tiempo, pero sí había tiempo para construir y hermosear todas las cosas suyas, pero para descuidar la presencia de Dios. Y eso es lo que suele pasar. Nosotros lo que hacemos es descuidar la presencia de Dios por lo nuestro. Y a veces son cosas pequeñas, iglesia. A veces tiene que ver hasta con un mensaje de celular. Engancharme media hora en el celular cuando iba a orar, ¿no es cierto? Y me engancho media hora en el celular tirando mensajitos, con un videíto, cuando ese tiempo era un tiempo dedicado al Señor. Era un tiempo que yo lo iba a invertir en Él. Digo eso como puedo decir un montón de cosas. Tengo tiempo para cosas insignificantes, pero no tengo tiempo para cosas primarias. Así el fuego no se mantiene. Esto fue lo que pasó con el pueblo. Ahora el Señor les está diciendo algo. Hay una manera de salir de ahí. Tienen que subir a la montaña. Tienen que ir a buscar madera. ¿Y saben qué va a pasar? La voluntad del Señor. El Señor va a estar con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya no estaba con ellos. Iglesia, si yo estoy en una meseta me tengo que levantar y tengo que salir de ahí. No puedo seguir en el mismo lugar. Si digo todavía no es el tiempo, me estoy mintiendo. Si corro a lo mío y descuido la presencia de Dios, estoy perdiendo lo más importante. Y después me quejo porque no me va bien la cosa. Después me quejo porque no me siento bien. Después me quejo porque no hay respuesta espiritual en mi vida. Entonces el Señor te está diciendo hoy, podés salir de ahí. No hagas siempre lo mismo. Estás en una meseta. Da pasos, anda al monte, trae leña, trae madera del monte, bajá y comenzá a reedificar la casa del Señor. ¿Qué es? Comenzá a reedificar en tu corazón, comenzá a invertir adentro tuyo. Me encantó, hay personas en este tiempo de oración que los desafié a que me acompañaran a orar, porque yo no quería en esa meseta esperar la provisión divina, yo quería ir por lo que Dios tenía. Y hay personas que no están muy duchos en ayunar. Y me decían, mira, yo no sé, me va a doler la cabeza, no tengo idea, no importa, lo que pueda. Vamos, salí de ese lugar, acompáñame, vamos. Es el asunto de dar un paso más, iglesia. Es un asunto de levantarme y salir. El Señor habló con Elías, pero Elías se tenía que levantar y salir de la cueva. En la cueva el Señor no habla. En la cueva no hay nada, solamente hay oscuridad, hay humedad y hay limitación. Pero si yo salgo de ese lugar, el Espíritu del Señor está esperando para agarrar mi vida y volverme de nuevo a aquello que Dios preparó para mí. El pueblo de Dios tenía que volver a reconstruir el templo.
Tenía que volver a hacer la obra de Dios porque para eso el Señor lo sacó de cautiverio y por falta de eso el Señor lo llevó en cautiverio también. Es tiempo, iglesia, en el que no podemos estar en una meseta. No nos podemos quedar en ese lugar. Tenemos que salir y tenemos que recibir todo lo que Dios preparó para nuestra vida. El Espíritu Santo no es para que vos sientas algo lindo. El Espíritu Santo es el que te va a empoderar a hacer lo que vos no podés hacer. A veces, ¿sabés qué? Estás en una meseta. ¿Por qué? Uno dice, bueno, una meseta te da la imagen de vagancia, ¿no? Me quedo ahí, estoy en la meseta. No. A veces capaz que estás peleando con uña y dientes y no podés salir de esa meseta porque estás peleando con tus fuerzas, estás peleando con tus propios criterios, estás peleando para lo tuyo. Y el Espíritu Santo está diciéndote, lo único que necesito es que me permitas empoderar tu vida para que vos puedas salir de ahí en el poder mío y no en el tuyo. No salgo de la meseta por mis fuerzas. El espíritu de ellos tuvo que ser despertado por la palabra y, valga la redundancia, por el Espíritu Santo de Dios, para que ellos subieran al monte, comenzaran a trabajar en la casa de Jehová y pudieran decir, bueno, vamos a parar un poquito con todo esto. Eso pasa en nuestras vidas también. ¿Qué es lo que está llevando todo el tiempo de tu vida? ¿Cuánto tiempo está teniendo Él? Y acá no es trabajar, ¿eh? Trabajar, tenés que trabajar y tenés que trabajar mucho y tenés que trabajar bien. Acá tiene que ver con otras cosas que son las que roban el tiempo de calidad con Él. No podés estar en una meseta. En una meseta te enfriás. En una meseta te estableces. En una meseta perdés el propósito. Hay otras dos cosas que son muy importantes también que nos establecen en una meseta. El pecado oculto. A veces nosotros podemos vivir medianamente una vida aparentemente cristiana y vivimos con pecados escondidos. No con errores, con pecados practicados escondidos adentro nuestro. Cuando llamo pecado, llamo a todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. A un pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado también. Cuando eso está escondido en mi vida y eso está como una manera usual de moverme, lógicamente yo no voy a poder seguir avanzando. Yo me voy a estancar espiritualmente en eso hasta que ese problema no se resuelva. Si el pecado no está resuelto, no vas a escuchar la voz de Dios. Solamente vas a escuchar la voz de Dios para decir, resolvé ese problema. Resolvé ese problema, resolvé ese problema. Cuando eso esté resuelto, cuando haya un arrepentimiento verdadero, por supuesto que la voz de Dios va a fluir en tu corazón dándote dirección. Pero no hay dirección hasta que el problema no sea resuelto. Estás en una meseta. Hay que resolverlo. La meseta de la pérdida del primer amor. Está muy ligado. Muchas veces yo sigo haciendo como cuando recién llegué al Señor, pero algo pasó adentro. Algo se agotó adentro y hago de manera mecánica. Hago porque tengo que hacer. Y cuando hago porque tengo que hacer, termino y dejo de hacer las cosas para Dios y las termino haciendo para mí. Cumplo por el que dirán, cumplo porque sé lo que tengo que hacer, pero no vengo a adorar, no vengo a buscarlo a Él con todo mi corazón. No busco en lo privado tocar como venimos hablando en la predicación, tocar su manto, tocar su corazón, porque algo se apagó. Reemplacé esa comunión íntima con Él, reemplacé estar en su presencia por una acción mecánica. Fuimos llamados a hacer cosas que glorifiquen su nombre. No fuimos llamados a hacer cosas que nosotros queremos hacer y que nos satisfacen a nosotros mismos. De hecho, cuando hacemos lo que Él nos pide, somos más que satisfechos y lo hacemos por amor. Entonces, cuidado con el pecado escondido y cuidado con la pérdida del primer amor, porque eso nos va a dejar en una meseta. Y finalmente, la última meseta es la meseta de la experiencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia espiritual tiene que ver con mi relación con Dios, la experiencia espiritual tiene que ver con oírlo, tiene que ver con participar de su presencia, que por supuesto hay veces que va a estar presente y a veces que no. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es una experiencia continua en nuestra vida.
Y de esa experiencia no queremos salir. Y lamentablemente nos hacemos estériles buscando continuamente una experiencia que me satisfaga a mí mismo. Y eso es carne también. Aunque suene como algo espiritual, es como que mi vida espiritual va todo en mí. Que el Señor me hable a mí, que me diga algo a mí, que me haga sentir bien a mí, a mí, a mí. Y todo está invertido en mí. Y yo pensaba justamente cuando los apóstoles, los 3 apóstoles, ¿no?, van con Jesús al monte de la transfiguración. Ellos tienen una experiencia hermosa. Tienen la experiencia de poderlo ver a Él, de ver a Moisés, de ver a Elías. Y por supuesto, ¿cuál es la tendencia que ellos tienen? Hagamos acá una enramada. Quedémonos acá. ¿Para qué vamos a bajar si acá los tenemos a todos? Nos quedamos acá arriba. Listo. Pero abajo había un padre con su hijo sufriendo. Abajo había una familia que no podían pegar un ojo, que estaban muertos en vida porque su hijo estaba endemoniado. Y fueron a sus discípulos a decirle, por favor, liberalo, por favor. Y los discípulos no lo pudieron hacer. Era muy linda esa experiencia espiritual, pero la necesidad estaba abajo. Y una de las cosas que nosotros a veces no entendemos, que nos quedamos en una meseta porque buscamos continuamente una experiencia espiritual. Muchas personas van de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, porque quieren sentir. Y la realidad es que el Señor quiere derramar una experiencia espiritual sobre tu vida para que vos seas fructífero. No para sentir por sentir. Dios quiere capacitar el propósito de tu vida. Dios quiere llenar tu vida con su presencia, pero no para que vos te quedes, no para que sigan habiendo padres que están desesperados, hijos endemoniados abajo, matrimonios que se destruyen y nosotros buscando solamente la experiencia espiritual para nuestra vida. Dios quiere darnos una experiencia espiritual en la cima para que nosotros podamos bajar y podamos en el llano ministrar a las almas que se están perdiendo. Una experiencia espiritual por experiencia espiritual, iglesia, no sirve. Y esto Pedro lo había entendido. El Señor obró en la vida de Pedro. Y uno no puede dejar después de leer y meditar en 2 de Pedro, ¿no? Vamos de atrás para adelante, 17, 18. Por cuanto él recibió de Dios Padre honra, gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Ya Jesús había resucitado. Ahora tenemos Pedro, apóstol, hablándole a la iglesia. Y Pedro está diciendo, yo recuerdo ese momento. Momento en el que el Señor nos habló. En esos momentos Pedro estaba inmaduro, quería hacer una enramada en la experiencia para quedarse a vivir ahí, pero ahora luego elaboró todo eso y ahora está ministrando, está sacándole el jugo a esa experiencia para ministrar a su iglesia, para que la iglesia no se quede en la meseta, para que no se quede en donde yo me quería quedar con el resto de los discípulos, sino que para que a partir de esa experiencia que yo viví de la mano del Señor, ustedes puedan, dice la palabra de Dios, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo estuve en ese lugar, yo lo vi a Elías, yo lo vi todo eso para que una voz del cielo me dijera, este es mi Hijo amado. Lo mismo que el Hijo amado me había dicho a lo largo de todo el camino. La experiencia espiritual solamente lo que va a hacer es refrescar lo que vos ya venís escuchando del Espíritu Santo, de la palabra, a lo largo de todo tu caminar. Va a traerlo nuevamente a memoria y lo va a fortalecer de nuevo, pero el propósito no es quedarte ahí arriba. El propósito es con esa renovación poder bajar y poder ministrar. Pedro le está diciendo a una iglesia, ustedes no se pueden quedar en la meseta,
Ustedes no pueden parar, ustedes le tienen que añadir virtud a virtud, a virtud a virtud, porque cada vez que estén en este proceso ustedes no van a resbalar nunca, ustedes nunca se van a quedar en la meseta en la que yo me quería quedar antes. ¿Por qué queremos la experiencia espiritual? Porque la necesitamos, pero no la necesitamos para quedarnos a vivir con ella. La necesitamos para ser efectivos en todo aquello que el Señor nos llamó, en el propósito de Dios. Esa experiencia en mi vida tiene que redundar en que yo pueda morir para que Cristo renueve su carácter en mí. Esa experiencia en mi vida me tiene que llevar a morir para agradar más cada día a mi esposa, a mi esposo, amar a mis hijos, tener tiempo, paciencia para ellos. Tengo que tener poder para ello. Tengo que tener poder para tenerle paciencia a mi vecino que tiene el perro que ladra justo a las 3 de la mañana porque los gatos se suben al techo y yo me tengo que levantar a la madrugada. Necesito poder de Dios para tener paciencia. Necesito poder de Dios para cuando a veces la persona está necesitando y yo estoy apurado y no tengo tiempo y no tengo ganas tampoco. Necesito poder de Dios cuando estoy tan encerrado en lo mío que soy indiferente a la necesidad del otro. Una visión tiene que ver con eso, iglesia. Eso es Cristo, eso es el propósito de Dios. La visión es un medio, no es un fin en sí mismo, pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, me deja a mí instalado en una meseta y estoy esperando que venga visión sobre visión, experiencia sobre experiencia y no hago nada por nadie. Eso es una meseta de la cual tengo que tener cuidado. Cada experiencia que el Señor tuvo con la vida de un hombre de Dios fue para comisionarlo a hacer algo por su pueblo. De cada experiencia que nosotros tengamos con el Señor vamos a tener que dar cuenta, iglesia. El Señor puso una zarza a Moisés para que Moisés liberara a su pueblo. El Señor sopló con su silbo apacible en el corazón de Elías para volverlo nuevamente a Elías a ministrar a su pueblo. Se apareció resucitado a Pedro para que Pedro pastoreara sus ovejas. Y toda experiencia espiritual tiene que ver con esto, iglesia, con el propósito de Dios, con fortalecernos en este tiempo presente donde todo parece querer robar lo que nos ha sido dado por Dios y todo apunta a que nos instalemos en una meseta. Es tiempo de salir de esa meseta. Es tiempo de levantarme y que la presencia de Dios venga sobre mi vida. Es tiempo de levantarme de donde estoy y animarme a caminar en el poder del Espíritu Santo a algo diferente, a algo distinto de lo que estoy practicando. Dios no te quiere en una meseta. Todavía resta mucho, mucho camino. Todavía no lo hemos alcanzado y no nos va a alcanzar la vida para alcanzar todo este camino. No hay tiempo para perder, iglesia. Hay almas que se están perdiendo. Hay necesidades que no están siendo satisfechas. Tenemos un continente como iglesia al cual vamos a estar impactando, pero no nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros. Dios quiere hacer algo con Mozambique y dijo, vamos a agarrar esta pequeña iglesia y con esta pequeña iglesia, si se animan a creerme, vamos a hacer algo en Mozambique porque yo necesito a alguien que me escuche porque quiero hacer algo con los jóvenes de allá. Nosotros le dijimos, sí, Señor. No le dijimos, no, nosotros no podemos, le dijimos sí. No lo podemos hacer nosotros, pero Él ya lo empezó a hacer y lo viene haciendo hace 10 años. También es con tu vida lo mismo, iglesia. Cuidado con el desaliento. Cuidado con vivir para vos mismo. Cuidado con buscar incesantemente una experiencia espiritual. Todo eso te va a arrojar en una meseta. Hay promesas para que te levantes de ese desaliento. Hay una inquietud interior que me está molestando y yo sé que es porque estoy poniéndole demasiado a mí mismo en vez de a Él. Y hay un llamado del Señor a decir, ya recibiste lo que yo te quería mostrar, ya me conociste de una manera diferente. Bueno, ahora es tiempo de pastorear mis ovejas. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.